Demencia sí existe, pero igual, incluso ya la CIE-11, igual que el DSM-5, ya no utilizan el término demencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si un paciente tiene esquizofrenia, es un paciente esquizofrénico. Si un paciente tiene demencia, es un paciente ¿cómo lo cataloga? ¿Qué etiqueta le pondríamos? Si un paciente tiene demencia, es, Hanna lo ha dicho, demente, ¿no es cierto? Pero no suena muy musical eso, ¿no es cierto? Es un término peyorativo. Entonces, desde ese punto de vista ya se utiliza el término de trastornos neurocognitivos, ¿sí? ¿Y por qué es importante este tema, chicos, para ustedes, ¿no? Que van a ser colegas. La misma esperanza de vida en nuestro país se ha incrementado. Y si se incrementa la esperanza de vida, las pirámides poblacionales se invierten. Ahora los matrimonios tienen 1 a 2 hijos. No es como antes, que nuestros padres probablemente eran 5, 6, 7 hermanos. Ahora no es así. Entonces hay más población geriátrica. Y si hay más población geriátrica, ustedes tienen que estar capacitados en atender patologías crónicas. Hipertensión, diabetes, y lo que vamos a ver ahora, que son los trastornos neurocognitivos o demencia. Es importante tener en cuenta lo que yo les voy a explicar y poder ver, digamos, cómo probablemente demencia, y esto también quiero que se les quede en la cabecita, una demencia o un trastorno neurocognitivo no es sinónimo de déficit de memoria o pérdida de memoria. Hay demencias sin compromiso de pérdida de memoria. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. Porque mis colegas neurólogos piensan que igual demencia es igual a pérdida de memoria. Cuando hay dominios cognitivos que tenemos que valorar, que les voy a enseñar cómo valoramos. Ya vamos a ir con el ejemplo 1 y yo les voy a estar haciendo preguntas. Miren, acude a consulta una mujer de 85 años junto a sus hijos. Indica que hace poco sus hijos le han pedido que deje de conducir el automóvil, ya que ha sufrido 3 accidentes de tránsito en el último año. Ella dice que 2 de los accidentes se debieron a otros vehículos que salieron de la nada y que el otro caso fue un golpe que le dio a otro coche al estacionarse. Los hijos también dicen que a veces se confunde de nombre al dirigirse a ellos. Al hablar de las aficiones, la paciente explica que antes le gustaba leer, pero que ahora le resulta más difícil. Actualmente vive con uno de sus hijos, cuya esposa se encarga de su economía y de hacer las compras. Primero que nos llama la atención, la edad de la paciente, ¿no? Recuerden, desde una perspectiva general, los trastornos neurocognitivos o las demencias son mucho más frecuentes en los adultos mayores y el principal factor de riesgo para el desarrollo de demencia es la edad, ¿correcto? Y van a ver, yo les he traído unos grafiquitos de epidemiología que cada 5 o cada 10 años la incidencia se va duplicando, triplicando. Es decir, mientras más envejecemos, el riesgo de hacer demencia también es más alto, ¿sí? ¿Y qué les llama la atención, no? Probablemente hay algunos problemas de memoria que podríamos decirlos acá, ¿no? Confundir el nombre de los hijos. Pero ¿qué les llama la atención de los accidentes de tránsito frecuentes? ¿Eso corresponde a la memoria o a otro dominio cognitivo? Nosotros tenemos un dominio cognitivo que se llama visoespacial, ¿no es cierto? El dominio cognitivo visoespacial me permite decir que yo, por ejemplo, ahorita estoy probablemente en un auditorio y que para poder salir de acá tengo que o caminar por acá o caminar por allá, y si quiero ir a tomar un determinado transporte tengo que salir a la puerta de la universidad. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen ya un deterioro cognitivo y se compromete el componente visoespacial? Salen de la casa y no se pueden orientar, se pierden, no pueden regresar, ¿sí? Por ejemplo. Y eso no es pérdida de memoria, es componente visoespacial, ¿sí? ¿Y qué les llama la atención de esto, por ejemplo? Normalmente nosotros gestionamos nuestra vida en 2 tipos de actividades, ¿no? Las actividades básicas de la vida diaria, que corresponden: yo como solo, me baño solo, utilizo los servicios higiénicos solo, ¿no es cierto? Me puedo vestir solo, ¿ya? Y además, esas son actividades básicas de la vida diaria. Y las actividades instrumentales de la vida diaria comprenden que yo pueda gestionar mi dinero, hacer compras, prepararme un desayuno, ¿correcto? Tocar un instrumento musical, pasar mis notas en la computadora, ¿correcto? Entonces, ¿qué actividades de la vida diaria en la paciente están alteradas? Las básicas, las instrumentales.
si ya no puede manejar su dinero. Básicas, instrumentales, ¿no? Pero lo que llama la atención es el problema de memoria y además el componente visoespacial, ¿no? Vamos a continuar. Son de etnia japonesa y atribuyen los síntomas actuales a la edad de la paciente, diciendo que todas las personas mayores acaban teniendo que dejar de conducir. La evaluación neuropsicológica muestra que se encuentra en el percentil 1 de la percepción visual, pero que la memoria, la atención, el lenguaje y la función ejecutiva están todos ellos intactos. Es socialmente correcta y muestra deferencia hacia los médicos. Niega tener alucinaciones y al examen mental no se evidencia alteraciones en la atención y concentración. La exploración motora es normal y no se evidencia temblor, rigidez ni alteraciones en la marcha. ¿Sí? No tiene antecedentes de enfermedad cerebrovascular ni traumatismos cráneoencefálicos y la analítica sanguínea no refleja alteraciones. Los niveles de TSH son normales, el dosaje de vitaminas B12 y ácido fólico se encuentra dentro de los parámetros esperados. La resonancia magnética cerebral muestra atrofia bilateral del lóbulo occipital y la parte posterior del parietal. La paciente y sus hijos indican que nunca ha abusado de sustancias, no se encuentra triste, ni tiene síntomas físicos de depresión como sueño excesivo y falta de apetito. ¿Qué nos llama la atención? La alteración a nivel del percentil, ¿no es cierto? A nivel del componente visual o visoespacial. Y no tiene ninguna... ¿Y qué estamos evidenciando, chicos, a nivel de la parte de neuroimágenes? Hay atrofia bilateral del lóbulo occipital y la parte posterior del parietal. Es decir, ya está habiendo una atrofia cortical que se está expresando ¿con qué? Con las alteraciones a nivel del dominio cognitivo visoespacial. Y recuerden, ¿qué córtex está asociado con la visión? ¿El occipital o no? ¿No es cierto? E igual hay causas reversibles de demencia como son el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B3, de niacina, de B12, cianocobalamina o ácido fólico, ¿correcto? Y también otra de las causas de demencia reversible, por eso se pide una neuroimagen, es una hidrocefalia a presión normal, ¿no? O hidrocefalia normotensiva, ¿correcto? Por eso se hace una intervención quirúrgica de este tipo de pacientes que tienen hidrocefalia normotensiva, se les hace una derivación ventrículo-peritoneal y el cuadro cognitivo mejora. O igual, ¿no? Recuerden que también la depresión es muy frecuente en el anciano, y al ser frecuente en el anciano muchas veces pasa desapercibida o puede ser también el inicio de un cuadro demencial, porque si normalmente yo le doy tratamiento a una depresión, en 2 a 4 semanas tiene que mejorar el ánimo y va a tener que mejorar también la memoria, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa cuando yo le doy tratamiento a una depresión y no mejora? Y es especialmente un adulto mayor. Lo primero que tengo que pensar es en la patología más frecuente, un trastorno neurocognitivo, una demencia. Y ese hecho, ¿no?, de tener sintomatología cognitiva asociada a la depresión se conoce como pseudodemencia depresiva, ¿correcto? Entonces, es un caso clínico, un ejemplo bien interesante, y vamos a hablar, chicos, primeramente de lo que es cognición. Son una serie de procesos que tienen una base fisiológica o neurofisiológica en el sistema nervioso central y tienen una ubicación topográfica específica. Tienen redes neuronales y neurotransmisores también específicos. Y estos procesos van a permitir, ¿qué nos permite la cognición, ¿no? Esta serie de procesos? Interactuar con el medio ambiente, relacionarnos con otros individuos y con nuestro entorno. Y estos son justamente los dominios cognitivos, y esto es muy importante que recuerden, chicos. La memoria, el lenguaje, motor perceptual o visoespacial, atención, función ejecutiva y cognición social. Estos son los dominios cognitivos. ¿Y por qué es importante recordar los dominios cognitivos? Porque nos permite poder determinar que un paciente tiene una demencia, un trastorno neurocognitivo. Existe alteración, miren, chicos, en una demencia, en un trastorno neurocognitivo, de cualquiera de estos dominios, de cualquiera de estos 6 dominios. Asociados a estos existen síntomas psicológicos y conductuales. Y además hay impacto, como les he dicho, ¿no?, en la funcionabilidad, ya sea actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria.
Simplemente que se afecte un dominio no necesariamente tiene que ser la memoria, como estamos viendo en nuestra paciente. Ahí está el componente visoespacial y también están ya afectadas las actividades instrumentales de la vida diaria, porque ¿quién le hacía las compras? La esposa de su hijo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que define una demencia. ¿Sí? Entonces una demencia o un trastorno neurocognitivo es cualquier alteración en los dominios más impacto en las actividades de la vida diaria del paciente, ¿no? Básicas o instrumentales. Y a diferencia del delirium, que también lo vamos a ver, que en el delirium existe una alteración aguda o subaguda ¿de qué? Del nivel de conciencia asociado a alteraciones de la atención y se agregan otros déficits cognitivos o conductuales. Y además hay una causa médica que lo esté produciendo y en general existe una causa médica subyacente que explica la disfunción cerebral aguda o subaguda y es, en analogía médica, es similar a una insuficiencia renal aguda, un delirio, ¿correcto? Si yo tengo, por ejemplo, chicos, una sepsis con toda la liberación de citocinas, probablemente la barrera hematoencefálica se va a volver permeable y el paciente va a empezar a tener compromiso del nivel de conciencia, alteraciones en la atención, puede tener, digamos, inversión del ciclo sueño-vigilia, y eso es un delirio. Pero hay una enfermedad médica que lo está expresando, porque recuerden, chicos, ¿no? El cerebro, cuando sufre, no expresa su sufrimiento con, más que todo lo expresa con, a nivel de signos, ¿no es cierto? Síntomas netamente psicológicos y signos netamente conductuales. Sus pacientes a veces se agitan, no es clásicamente es un paciente que está en intervención, es un anciano en un posoperatorio o una anciana de una cirugía de cadera que hace un trastorno hidroelectrolítico y duerme más durante el día, en la noche está que se despierta, grita, se retira a las vías, quiere lanzarse. Eso es un delirio, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En cambio, en la demencia, ¿qué sucede? El nivel de conciencia está conservado. Es una de las grandes diferencias entre demencia y delirio. Por supuesto que, como he visto con mis alumnos de práctica, nosotros hemos visto lo que se conoce como beclouded dementia, es decir, es una demencia oscurecida, que es un delirium, es decir, un delirium sobreagregado ya a una demencia, un trastorno neurocognitivo. Y todo lo que hemos podido ver, y lo vamos a ver en la teoría, lo hemos visto en la práctica con mis alumnos, el día lunes, en el hospital, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer el delirium? Y lamentablemente, chicos, es a veces tan, digamos, ¿cómo les digo, no? Lamentable que los mismos internistas no entienden eso. Es decir, que el paciente está con delirium y piensan que nosotros los psiquiatras vamos a ir y vamos a solucionar su delirium, cuando el delirium tiene una causa médica. Y si esa causa médica, entre comillas, hiponatremia, 2, insuficiencia renal crónica en tratamiento con niveles de creatinina alta, o 3, una neumonía en un anciano, no se soluciona, el paciente va a seguir con el mismo problema. El tratamiento que solamente nosotros damos por psiquiatría es netamente sintomático. Tiene una elevada mortalidad, se presenta en varias especialidades médicas y el tratamiento por psiquiatría es eminentemente sintomático. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer la presencia de deterioro cognitivo? Por esto, chicos. Porque la esperanza de vida en la población se ha incrementado, la cantidad de adultos mayores se ha incrementado sustancialmente, así como las patologías propias de esta población. Bien, dense cuenta, chicos, ¿no? Este es un cuadrito de un libro bien interesante, cómo la demencia en la comunidad, es decir, en la población general, el porcentaje en mayores de 65 es de 10 y en mayores de 85 es de 45%. Y cómo se ve incrementando, ¿no es cierto? A diferencia de la depresión, de la dependencia al alcohol o la psicosis. Y miren, cuando ya está un paciente en una residencia o en una casa, ¿no? o en un albergue donde lo puedan cuidar, miren, ¿cuál es la causa más frecuente de que un paciente esté en una residencia? Es la demencia, 60-70%. ¿Sí? Entonces démonos cuenta de eso. Entonces, ¿qué es una demencia? ¿Qué es un trastorno neurocognitivo mayor? ¿Qué es un trastorno neurocognitivo menor?
TNC-MA, trastorno neurocognitivo mayor, TNC-ME, trastorno neurocognitivo menor. Entonces, ¿qué es una demencia, trastorno neurocognitivo mayor o más que todo demencia, ¿no? Recuerden, chicos, que a diferencia del retraso mental, las demencias son alteraciones cognitivas adquiridas, ¿correcto? Que más que todo están asociadas con el pasar de los años. Es un síndrome cerebral adquirido que se caracteriza porque hay un declive en el funcionamiento cognitivo previo. Y el deterioro cognitivo, y eso es muy importante, por favor, que recuerden, chicos, no se limita a la memoria. O sea, demencia no es sinónimo de memoria, de alteración de la memoria. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Miren, 15 al 20% de los individuos mayores de 65 años tienen un mild cognitive impairment, que viene a ser un deterioro cognitivo leve, ya leve, que se conocería como un trastorno neurocognitivo menor. Pero a los 3 años, de este 15 a 20%, 35% de los pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollan enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿es importante la prevención o no? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son las causas de demencia? ¿No? Síntomas neuropsiquiátricos o cognitivos que interfieran con la habilidad de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, ¿no? Que exista un declive previo del funcionamiento anterior. No es atribuible a un delirio, y hemos dicho la gran diferencia es el nivel de conciencia. Recuerden, por favor, eso. Que se ha diagnosticado ya un deterioro cognitivo a través de una prueba neuropsicológica o la información dada por el paciente, y asociado al deterioro cognitivo envuelve 2 o más de los siguientes, ¿no? Deterioro o en la capacidad para retener nueva información, deterioro en el razonamiento, deterioro en el componente visoespacial y cambios en la personalidad o el comportamiento. Y vamos a ver que hay un tipo de demencia que altera mucho más la personalidad, específicamente porque ustedes, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos 2 dominios cognitivos bien importantes que están caracterizados por o que son llevados, digamos, como si fuera el jinete de ese caballo, que es el córtex prefrontal, tanto la cognición social como la función ejecutiva, ¿correcto? Que teníamos como dominio cognitivo. ¿Por qué creen que hay un tipo de demencia que es la demencia frontotemporal, específicamente la variante conductual, donde el individuo empieza a ver no atrofia a nivel hipocampal como existe en el Alzheimer, sino a nivel frontotemporal? Y normalmente era una persona apacible, tranquila, y como empieza a tener esa alteración a nivel del córtex prefrontal, no tiene pues un reparo para seguir las reglas sociales. El paciente empieza a ser soez, empieza a hablar con contenido netamente sexual, ¿correcto? O empieza a tener conductas inapropiadas, específicamente con desinhibición sexual. Y eso sucede en la demencia frontotemporal. Y a muy largo plazo en los otros tipos de demencia. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Entonces, ¿cuál es la etiología de los trastornos neurocognitivos, ¿no? La etiología, chicos, la mayor causa es producida por las demencias degenerativas. Y algo muy importante que ustedes tienen que recordar es que, miren, más o menos el 60%, sacando el promedio, dentro de las demencias degenerativas está la enfermedad de Alzheimer. Probablemente es la más frecuente, es casi el 60%. Después de la enfermedad de Alzheimer viene la demencia vascular, con un 20%. Y el resto, chicos, son demencias de etiología múltiple, ¿no? Ahí están justamente, chicos, la demencia por cuerpos de Lewy, está la demencia frontotemporal, está la demencia por enfermedades neurodegenerativas como la demencia por enfermedad de Huntington, la demencia por enfermedad de Parkinson, está también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no es cierto?, que es la enfermedad por priones. Hemos escuchado de la enfermedad de las vacas locas, ¿no es cierto? Es una causa de demencia, ¿sí? Pero, y algo muy importante que recuerden, chicos, lamentablemente pues el cerebro no solamente envejece desde el punto de vista con el depósito de amiloide y ovillos neurofibrilares propio de la enfermedad de Alzheimer, sino también hay patología vascular.
Entonces, en la práctica, en la clínica, los pacientes tienen una demencia mixta en la mayoría de los casos, ¿sí? Es decir, patología de Alzheimer junto con probablemente demencia vascular, es lo que más se presenta, ¿sí? Y acá justamente está la demencia mixta, ¿no? Por eso les decía, miren, dense cuenta, 47% enfermedad de Alzheimer, más no enfermedad de Alzheimer y patología vascular. El 27%, que es este naranjita, es enfermedad de Alzheimer más patología vascular. Y el resto es un porcentaje menor, ¿no? Pero recuerden que nosotros nos vamos a enfrentar más que todo a demencias mixtas, de etiología mixta, donde el componente de Alzheimer probablemente inicia y posteriormente se van a dar cuenta muchas veces cómo las placas amiloideas junto con los ovillos neurofibrilares causan problemas vasculares también. Y acá tenemos los diferentes tipos de etiología, ¿no? Las degenerativas, ya que hemos hablado, las vasculares. Entonces, dentro de las degenerativas o las neurodegenerativas, la causa frecuente de las neurodegenerativas es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Demencias vasculares, donde hay patología vascular asociada a hipertensión arterial, ¿correcto? Las demencias hidrocefálicas, comunicantes, no comunicantes, igualmente puede generar demencia, chicos, las infecciones del sistema nervioso central. Y uno de los virus más neurótropos es el virus de la inmunodeficiencia humana, que genera demencia, ¿sí? Y ahí también está la neurosífilis, la meningitis crónica, la encefalitis vírica, las demencias traumáticas, la demencia pugilística. Esto se ve mucho en Estados Unidos, incluso hasta hay películas, chicos, ¿no? De la concusión y el fútbol americano y el desarrollo de demencia asociado, digamos, a la concusión muy frecuente. Trastornos metabólicos, patología cardíaca, fallo pulmonar, las deficiencias de vitaminas, demencias tóxicas, la demencia alcohólica, agentes psicotrópicos. Acá dentro de agentes psicotrópicos es muy frecuente, chicos, y no es una buena práctica, ¿no? Encontrar a un anciano que esté recibiendo medicación anticolinérgica, es decir, viperideno, o empezar a utilizar iosina con mucha frecuencia en un anciano. No es bueno, no es aconsejable. Demencias neoplásicas, ya sea un meningioma, un glioblastoma y otras demencias asociadas, pues, por ejemplo, a enfermedades inmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. Pero acá lo que nos importa más que todo son las demencias degenerativas y las vasculares, que son probablemente el 80% de las causas de demencia, ¿sí? Y miren, acá, chicos, esto es justamente de The Global Impact of Dementia and Analysis of Prevalence, Incidence and Trends. Esto es del International Alzheimer Disease del 2015, y esto es el impacto global de la demencia. Alrededor del mundo, miren, chicos, existen más o menos 9.9 millones de nuevos casos de demencia en el 2005, es decir, un caso cada 3 segundos, ¿sí? Y miren, vean las proyecciones al año 2050. En el 2015 tenía 46.8 millones de personas con demencia. Para el 2030, 74.7, y miren, para el 2050, 131.5. Y esto genera, para el 2050, que exista aproximadamente un ingreso, y esto se ve, el incremento se vea mucho más en países con bajos ingresos. Uno de los países con bajos ingresos es, pues, lamentablemente, el país donde estamos, ¿no? Perú. Pues ahí es donde probablemente la esperanza de vida, las condiciones de vida mejoran, la salud también mejora desde el punto de vista médico, pero el envejecimiento no se va a poder retrasar, ¿correcto? Se va a tener, y este tipo de pacientes ustedes van a tratar. Entonces, miren, dense cuenta también el impacto, chicos, ¿no? El estimado total de costo a nivel mundial de las demencias en el 2015 en Estados Unidos ha sido más o menos 818 billones de dólares, y en el 2018 la demencia se va a convertir probablemente en una enfermedad de $1 trillón, ¿correcto? Viene a ser justamente la misma carga de la enfermedad, porque este es un paciente que al final va a perder su capacidad de funcionamiento, ¿correcto? Va a generar probablemente
pérdidas sustanciales a nivel de dinero, ¿no es cierto? Y además, miren, dense cuenta cómo va cambiando, ¿no? En Asia 22.9 millones. Este es un mapa de la prevalencia de la demencia para el 2015. Entonces, esto es algo muy importante y es un aliciente, chicos, ¿no? Porque nos permite ver cómo se va desarrollando el cuadro. Y es muy importante que conozcan ustedes la epidemiología. Miren, dense cuenta que los casos siempre son mucho más frecuentes a mayor edad, mayor incidencia. Y eso recuerden, ¿no? El principal factor de riesgo de demencia o trastorno neurocognitivo es la edad, ¿sí? Y acá vemos más o menos estos grafiquitos que tenemos para poder describir las incidencias de los diferentes tipos de demencia, ¿no? Acá tenemos nuestro país, se tiene más o menos entre un 70 a un 80%, ¿no? Diferentes tipos de alteraciones, es decir, a nivel epidemiológico, ¿no? De pacientes. Y esto es algo muy importante. Los años de vida ajustados por discapacidad. Ya hemos visto que los trastornos mentales impactan en los años de vida ajustados por discapacidad. Y la demencia no va a ser ajena al mismo, ¿no? Miren, dense cuenta. La tasa de DAILIES por 100.000 y de acuerdo a la edad, ¿no? Miren cómo por encima probablemente, donde tenemos 55 acá. Ya para acá empieza a tener mucho más impacto, ¿no? Y en América Latina también se tiene ese mismo impacto. Tengan en cuenta, ¿no? Igualmente, las tasas normalizadas de DAILIES. ¿Y qué sucede en nuestro país, chicos? Este es un artículo que encontré bien interesante de una muestra, y este es un estudio de prevalencia y características de la funcionalidad de 382 adultos mayores atendidos en una clínica geriátrica del 2016 al 2017 en Huancayo. Del total de pacientes, miren, 38 tienen demencia, ¿no? Es decir, más o menos con un intervalo de confianza a un 9.9%. ¿Sí? Y miren, las actividades básicas de la vida diaria: independencia, dependencia parcial, dependencia total. Y actividades instrumentales de la vida diaria igualmente, ¿no? Y acá tenemos la prueba de hipótesis de este artículo, de estos 382 adultos mayores atendidos en una clínica geriátrica. Prevalencia en Lima urbana 9.3, en Latinoamérica 7.1, en el cercado de Lima 6.85 y la comparación, ¿no? El chi cuadrado de ajuste y el valor, con cuál es estadísticamente significativo con la prevalencia a nivel Latinoamérica, 0.03. Eso es importante. Entonces vamos a hablar, chicos, de la importancia de los factores de protección dentro del desarrollo de las demencias. Es muy importante, chicos, hablar que dentro de como hemos visto, ¿no? Dentro de las demencias degenerativas, la principal causa, casi el 65%, es producida por enfermedad de Alzheimer. Entonces va a haber factores de riesgo y factores protectores. Es muy importante tener en cuenta esto. El nivel educativo alto es un factor de protección, la actividad cognitiva es un factor de protección, el bilingüismo es un factor de protección, un buen apoyo social es un factor de protección, el matrimonio es un factor de protección, la actividad física también, la ingesta moderada de alcohol, ¿no? La dieta mediterránea en Europa, la ingesta moderada de alcohol, vino, ¿no es cierto? Una copa de vino probablemente, en la mayoría de veces en el Mediterráneo se consume, ha llevado a tener esta teoría de que es un factor de riesgo. El consumo moderado de café o igual el consumo moderado de té, la dieta mediterránea, correcto, la dieta MINT o la dieta DASH, la dieta cetogénica, vitaminas, específicamente flavonoides. Y los flavonoides, ¿dónde se encuentran, chicos? Se encuentran pues en la uva, ¿no es cierto? Y en el vino, correcto. Todos se miran cuando digo vino. Ácidos grasos de cadena prolongada y consumo justamente de pescado y niveles elevados de HDL colesterol, que es el colesterol bueno, son factores protectores. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Miren, chicos, diabetes mellitus tipo 2. ¿Y en quiénes es más frecuente la diabetes? En los adultos mayores, ¿no es cierto?
variabilidad larga de la frecuencia cardíaca, dislipidemias, obesidad, enfermedad cardiovascular, injuria cerebral traumática, hiperhomocistinemia, pérdida auditiva, enfermedades orales, depresión y estrés, alteraciones en el sueño, el fumar, la polución aérea y la medicación anticolinérgica. Y esto yo no lo digo, no lo dice su docente, chicos, ¿no? Lo dice este artículo del año 2021. Sería bueno que les compartan a mis colegas psiquiatras que les gusta utilizar viperideno como si fueran lentejitas, ¿no es cierto? No es bueno darle a un anciano medicación anticolinérgica, incluso ni siquiera viperideno, ¿no? Amitriptilina, los antidepresivos tricíclicos no son buenos, ¿correcto? Y acá tenemos la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular? Recordando, chicos, que la demencia vascular, en un momento lo vamos a ver específicamente, es cuando se empiezan a producir microinfartos por enfermedad cerebrovascular, ya sea hemorrágica o isquémica, y va a depender también del territorio que sea probablemente cubierto por ese accidente cerebrovascular. Es muy diferente que yo tenga un accidente cerebrovascular con compromiso del córtex prefrontal a que tenga un accidente cerebrovascular con compromiso del córtex parieto-occipital. Va a diferir la sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la demencia vascular? Edad mayor de 60 años, que sea sexo masculino. Factores de riesgo cerebrovascular, los que ya ustedes conocen: hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus y asociación moderada, consumo excesivo de alcohol, hiperlipidemia y enfermedad cardíaca o fibrilación auricular. Y los factores de riesgo para la demencia tipo Alzheimer: el principal factor de riesgo en general para todas las demencias es la edad. Segundo, el alelo E de la apolipoproteína E, el alelo E4 de la apolipoproteína E, que exista deterioro cognitivo leve. Hemos visto, ¿no es cierto?, en la primera parte, cómo un grupo de pacientes que tienen un MCI, que es Mild Cognitive Impairment, podía migrar a desarrollar una demencia. Y no completamente confirmado: sexo femenino, bajo nivel educacional, antecedentes de demencia en familiares de primer grado, síndrome de Down, traumatismo craneoencefálico, los niveles de aluminio, hipertensión arterial y la depresión. ¿Sí? Son factores de riesgo. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede, chicos, no? Al igual que yo siempre les he preguntado esto, ¿no? Hay áreas cerebrales donde hay mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas, que son los núcleos del RAF. Áreas cerebrales donde hay mayor cantidad de neuronas noradrenérgicas, que es el locus ceruleus. Hay áreas cerebrales donde hay mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas, que viene a ser el área tegmental ventral, ¿no es cierto? Y hay áreas cerebrales donde hay mayor cantidad de neuronas colinérgicas, que son los núcleos basales de Meiner, ¿ya? Entonces hay un déficit colinérgico, se empiezan a perder progresivamente, chicos, neuronas colinérgicas, hay disminución progresiva de acetilcolina disponible y finalmente va a existir deterioro de las actividades de la vida diaria, de la conducta y la cognición. Entonces, el tratamiento acá, ¿habrá, chicos, un tratamiento curativo? No, simplemente el tratamiento va a ir a retrasar las agujas del reloj del envejecimiento cognitivo. Si el paciente probablemente en unos 10 años va a terminar siendo dependiente totalmente funcionalmente, con el tratamiento probablemente no van a ser 10 años, van a ser probablemente 15 o 16 años, ¿sí? Entonces, ¿es darle calidad de vida al paciente o no? A un paciente anciano, por supuesto, ¿sí? Entonces, acá tenemos a nivel de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, chicos, esto es algo que ustedes tienen que saber. Se produce porque empieza a haber depósito de beta-amiloide, amiloide beta. Nosotros tenemos el APP, que es la proteína precursora de amiloide, ¿no es cierto? Tiene su extremo nitrogenado y su extremo cetónico. Entonces hay una vía no amiloidogénica, ¿no? Es decir, que no va a generar depósitos de amiloide. Y acá esta tijerita es la alfa-cetetrasa, que corta esta proteína precursora de amiloide en A y beta-amiloide, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empieza a aparecer esta beta-secretasa? Corta este lado y hay una gamma secretasa que corta y empieza a aparecer este A-beta.
Y este péptido A-beta no se puede procesar, chicos. Y hay de diferentes tipos, A-beta 40, A-beta 42 y A-beta 43. La forma más común es el A-beta 40, pero tiene menos predisposición a generar agregación. Y la forma o la isoforma menos común es el A-beta 42, pero tiene más predisposición a la agregación. Y es justamente este A-beta 42 que forman las placas de amiloide extra o extraneuronales. ¿Correcto? Y acá tenemos eso, ¿no? Miren, chicos, acá es lo que se produce en los ovillos neurofibrilares y las placas de amiloide, ¿no? Pues normalmente nosotros tenemos, chicos, esta proteína tau. Acá está tau. Tau permite la estabilidad de los microtúbulos a nivel de el esqueleto o el axón, a nivel de los axones de las neuronas. Entonces, ¿qué pasa cuando esta proteína tau empieza a desarrollarse una taupatía? Se empieza a hiperfosforilar, va a empezar a generar ovillos neurofibrilares, neurofibrilar tangles, ese es el término en inglés, ¿correcto? Y el problema, hay mutaciones en esta proteína tau asociada a los microtúbulos y ya no funciona pues de manera normal, y al final la neurona, ¿qué va a pasar cuando no tiene una estabilidad, un citoesqueleto adecuado? Va a hacer apoptosis, ¿correcto? Y va a empezar a degenerarse. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué cosa vemos, chicos? Las placas de A-beta 42, que se forman como extracelular, y placas intraneuronales de ovillos neurofibrilares, que es proteína tau hiperfosforilada, ¿sí? Y esto es lo que vemos con la muerte neuronal. Miren, un cerebro sano y un cerebro con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que se pierde? La corteza, ¿correcto? Y eso a predominio parietal, ¿sí? Y acá tenemos esta. Ahora, al igual que esa proteína precursora de amiloide, nosotros tenemos una proteína que va a evitar que se agregue ese A-beta 42, que es la APO, la polipoproteína E. Entonces, el 77% de las personas tenemos ApoE3, ¿no? que permite depurar ese A-beta 42, pero el 15% de personas tienen ese alelo ApoE4. Como hemos dicho, en la enfermedad de Alzheimer, uno de los factores de riesgo es el alelo E4 de la apolipoproteína E. Entonces, la importancia de la detección temprana, ¿por qué, chicos? ¿No? ¿Dónde sería mejor haber intervenido? Cuando empieza a haber el incremento en la producción y la degradación del amiloide del A-beta, y se empieza a formar las placas, se empieza a ver la hiperfosforilación de tau. Lo ideal es intervenir aquí, evitar que se formen placas. Porque ya, chicos, desde más o menos los 40, 45 años, incluso en pacientes que ya tienen una carga de enfermedad de Alzheimer en la familia, ya se empiezan a tener placas de beta-amiloide en el cerebro, pero asintomáticas. Pero van acumulándose y es como si un vasito va llenándose de agua, hasta que llega un momento en que la reserva cognitiva ya no aguanta y empieza a aparecer sintomatología, ¿correcto? Entonces, lo ideal es ¿dónde intervenir? Pues acá, chicos, porque al final lo último que nosotros vemos es esa pérdida de memoria y los déficits cognitivos, pero ya hay pues pérdida o disfunción sináptica y pérdida neuronal y ovillos neurofibrilares. Miren, acá tenemos, por ejemplo, chicos, una tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa en un deterioro cognitivo leve y una enfermedad de Alzheimer. Vean la disminución a predominio de dónde, chicos, por ejemplo. Miren acá normal, está viendo el metabolismo de la glucosa, pero miren, dense cuenta cómo es el metabolismo en una enfermedad de Alzheimer y cómo ya empieza el metabolismo a alterarse con bajo nivel de metabolismo de glucosa en un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y vean una resonancia magnética de un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer. Vean la atrofia hipocampal, la dilatación de los ventrículos y en general la pérdida de la superficie cortical cerebral. Eso es importante que ustedes recuerden, ¿no? Y acá tenemos los circuitos colinos, porque hemos dicho, ¿no?, que
más que todo está asociado la demencia, y por eso el tratamiento farmacológico va directamente a potenciar la transmisión colinérgica con inhibidores de la colinesterasa. Yo les voy a explicar cómo se utilizan esos fármacos. Pero veamos los circuitos colinérgicos y su correlación sintomática. Tengamos en cuenta que la amígdala y el hipocampo tiene que ver con la memoria y la ansiedad, el córtex prefrontal con la función ejecutiva, el núcleo accumbens, así como también el cuerpo estriado, tiene que ver con la apatía y la anedonia, y a nivel el tálamo tiene que ver con la parte motor perceptual. Entonces, si empieza a haber déficit colinérgico, se van a empezar a alterar estas funciones, ¿o no, chicos? ¿Correcto? Eso es para que tengan en cuenta eso. Igualmente, miren, dense cuenta, córtex prefrontal, atención y concentración, lenguaje, cognición social, memoria, y todo tiene que ver con circuitos colinérgicos, ¿correcto? Ya, entonces ahora, como yo leí el primer caso clínico, vamos a ver, vamos a pedir un número y vamos a comenzar de atrás. A ver, voy a ver quién se está durmiendo. Acude de consulta a un hombre de 80 años que indica que le cuesta trabajo encontrar las palabras al hablar, lo que atribuye a la edad. La esposa refiere que cada vez más le cuestan las mismas cosas y le hace las mismas preguntas varias veces al día. El problema viene empeorando desde hace un año sin que existan desencadenantes claros. La esposa también explica que ella se encarga ahora de la economía familiar porque ya ha cometido varios errores con las facturas en el último año. Durante la entrevista, el hombre es incapaz de describir el contenido de las últimas noticias, aparte de referencias vagas a guerras en algunas partes del mundo. Al hacer la exploración neuropsicológica, el rendimiento observado en las pruebas de memoria, nombrar objetos y de función ejecutiva se encuentran en el percentil 1 correspondiente a su edad. Durante la evaluación hace varios comentarios socialmente inapropiados, pero se muestra cordial y colaborador. La atención compleja y la capacidad visoespacial son normales para su edad y no acusan ningún declive. Él y la esposa refieren que el paciente bebe 3 o 4 copas a la semana y nunca ha bebido mucho alcohol. Ambos niegan presencia de síntomas depresivos. Él perdió el conocimiento una vez durante unos 5 minutos, unos 20 años atrás, a raíz de un accidente de tránsito, y no tiene otro antecedente de traumatismo craneal. La resonancia magnética muestra atrofia cortical que aparece muy marcada en la cara medial de los lóbulos temporales en las imágenes coronales, y alteraciones cerebrovasculares y la sustancia blanca normales para su edad. Está físicamente sano, no tiene ningún signo de infección y carece de antecedentes familiares de patología neurológica. La analítica sanguínea se encuentra bajo los límites normales. ¿Qué nos llama la atención del paciente? ¿Cómo van las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria? ¿Están preservadas? ¿Están alteradas? Las instrumentales están alteradas. ¿Y qué tenemos en la neuroimagen? Lo que nos llama la atención son estos comentarios socialmente inapropiados, ¿no? ¿Y dónde probablemente se produce mayor cantidad de atrofia? Lóbulo temporal medial, que viene a ser el hipocampo, que es donde comienza el deterioro clásico en una enfermedad de Alzheimer. Pero dense cuenta que también hay lo que nosotros denominamos lesiones a nivel de sustancia blanca secundaria a microinfartos vasculares, ¿ya? Y esto es lo clásico en una enfermedad de Alzheimer, ¿no? A diferencia de lo que les voy a explicar en una demencia vascular. Dense cuenta, acá les traigo eso, ¿no? La enfermedad de Alzheimer aproximadamente casi es el 60%,
Vascular viene después de la vascular viene la enfermedad por cuerpos de Lewy, otras demencias el 5% y asociado a patología límbica, ley, y frontal el 5%. Ahora, hay otras causas de deterioro cognitivo. Dense cuenta que una de ellas son los efectos secundarios de la medicación. Otra causa de demencia reversible es la propia depresión, correcto que les estoy explicando. Otra causa de demencia reversible es el hipotiroidismo, correcto. Otra causa de demencia reversible es la hidrocefalia a presión normotensiva, a presión normal, correcto. Y eso es lo que tienen que darse cuenta, ¿sí? Eso es importante. Y acá hay, desde un punto de vista, digamos, importante, es tener en cuenta esto, ¿no? Una diferencia entre una demencia cortical que es propia de la enfermedad de Alzheimer, porque altera corteza cerebral, o una demencia subcortical que es propia de la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Parkinson. Afasia sí es temprana en la demencia cortical de tipo Alzheimer. La memoria se produce alteración del recuerdo y del reconocimiento, el piso espacial está alterado, el cálculo está alterado, la afectación frontal es escasamente afectada, la velocidad de los procesos cognitivos se va afectando conforme progresa la enfermedad. A nivel de la personalidad hay indiferencia, irritabilidad, el ánimo es eutímico y la coordinación es normal hasta el final. En cambio, en la enfermedad de Parkinson, una demencia subcortical tipo Parkinson, se va a ver? La coordinación está alterada, el ánimo es deprimido, hay apatía y hay pasividad, disminución desde el inicio de todos los procesos cognitivos y la afectación frontal es muy afectada en fases avanzadas. El cálculo está preservado, el piso espacial alterado y en la memoria hay una alteración del recuerdo y el reconocimiento normal. No hay afasia, porque recuerden chicos que la mayoría de los procesos cognitivos superiores, ¿dónde se localizan? En todo el córtex cerebral, ¿sí? Entonces acá tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? Hablamos de trastornos neurocognitivos mayores y leves, mayores y menores o leves, ¿correcto? Y CIE-10 todavía considera la demencia definido por la causa específica de demencia. Puede ser una demencia neurodegenerativa, puede ser una demencia vascular. Y recuerden esto, ¿no? Cualquier alteración, por lo menos en uno de estos dominios, atención, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, perceptual, motor o cognición social. Para cada uno de los diagnósticos específicos se establece que puede ser mayor o menor, ¿no? El número requerido, más de un síntoma, se excluye el delirio, porque un paciente con una demencia tiene nivel de conciencia conservado, esa es la gran diferencia. El impacto psicosocial se ven alteradas justamente en la capacidad para resolver de forma independiente las actividades de la vida diaria y se consulta a los especificadores, ¿no? A diferencia de CIE-10 que solamente habla de demencia y habla de demencias por apartado, ¿sí? Y acá tenemos para cada uno de los trastornos, para el trastorno neurocognitivo por enfermedad de Alzheimer, para la demencia en la enfermedad de Alzheimer, correcto, para CIE-10, el trastorno neurocognitivo frontotemporal, la variante conductual, la variante del lenguaje y la demencia en la enfermedad de PIC o atrofia cerebral circunscrita, demencia progresiva e inicio en la mediana edad. Acá lo más importante, chicos, es que se den cuenta que lo más frecuente en la enfermedad de Alzheimer es que se pierda primeramente la memoria reciente y progresivamente mientras va avanzando la enfermedad se va alterando más funciones, ¿correcto? Eso es lo más importante, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en la demencia frontotemporal van a predominar signos pues, de desinhibición frontal. El paciente va a tener desinhibición sexual, va a tener probablemente comentarios inapropiados de contenido sexual, va a cambiar su personalidad, está más irritable, más agresivo, ¿correcto? O probablemente empieza a tener conductas desorganizadas, la demencia frontotemporal, ¿sí? Y en la demencia por cuerpos de Lewy, probablemente, chicos, es casi la única de las demencias donde, y esa es la gran pregunta también que yo les pongo en el examen, ¿sí? Es casi la única, el único tipo de demencia que tiene alteración en el nivel de conciencia, porque fluctúa a veces el nivel de conciencia de la demencia por cuerpos de Lewy, y además es una de las demencias que tiene en su sintomatología clínica
la presencia de alucinaciones visuales, 1. 2. Hay alteración del ciclo sueño-vigilia con irrupciones del sueño REM sobre el sueño no REM, que hace que el paciente en la noche empiece a patear o se cae de la cama, ¿correcto? Y además de eso hay una hipersensibilidad a la medicación antipsicótica. Y se les pone un caso clínico de un paciente que tiene toda esa sintomatología, clínicamente es una demencia por cuerpo cerebro, es decir, estos pacientes se les da una dosis baja de cualquier antipsicótico, especialmente de primera generación, van a ser parkinsonismo o, más que todo parkinsonismo o síntomas extrapiramidales, pero más que todo hacen parkinsonismo, ¿sí? Síntomas parkinsonianos después del deterioro cognitivo, alucinaciones visuales recurrentes bien formadas y fluctuación de la cognición, la atención y el estado de alerta, ¿no? Y acá tenemos el trastorno neurocognitivo vascular. Y va a depender, chicos, mucho, y esto es algo muy importante que ustedes recuerden, ¿no? Va a depender del área que ha comprometido la enfermedad cerebrovascular para que genere el deterioro cognitivo. Y al final, este tipo de deterioro no es como en la demencia, que mi funcionamiento comienza así y yo voy deteriorándome, no. En la demencia vascular, el funcionamiento es probablemente, estaba acá, disminuye y ahí se estanca. Es como una evolución en escalera, ¿correcto? Para que no se olvide. Y acá vienen los estadios, pues, de la enfermedad de Alzheimer. Miren, se van a dar cuenta, ¿no? Por un lado tenemos la función cognitiva del 0 al 100%, y ya yo les decía, ¿no es cierto? Y acá tenemos probablemente ya la enfermedad actual con el desarrollo de amiloidosis, pero, miren, dense cuenta, hay amiloide, hay A-beta 42 con tomografía por emisión de positrones, pero todavía no tiene síntomas, está presintomático. Entonces, esta amiloidosis hace que disminuya la beta 42 disponible, el péptido A-beta en el líquido cefalorraquídeo, o puede ser asintomático, y después empieza el deterioro cognitivo leve. Entonces empieza a elevarse la tau hiperfosforilada y empieza a haber alteraciones a nivel de la resonancia magnética, así como también de la tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxirribosa, y el deterioro episódico de la memoria, pero todavía no hay demencia. Esto sería un trastorno neurocognitivo menor. Y finalmente, cuando ya se hace el diagnóstico y empiezan a aparecer, empieza a aparecer sintomatología, ya se han alterado las actividades básicas de la vida diaria, hablamos de una demencia, ¿sí? Entonces dense cuenta el curso. Ya pacientes que tienen 40, 45 años pueden tener amiloide beta o A-beta amiloide. Y acá hablamos de la demencia vascular. Entonces, en la demencia vascular, ¿qué pasa, chicos? Miren, dense cuenta, va a haber una alteración específica en una determinada área, ¿no? Miren la gran diferencia en el metabolismo de glucosa, ¿no es cierto? En la enfermedad de Alzheimer, miren dónde predomina la disminución del metabolismo de glucosa. ¿Y qué pasa en la demencia vascular? ¿Correcto? Y acá vemos, ¿no? Se incrementa la severidad de las hiperintensidades en la materia blanca en la demencia vascular. Hay microinfartos, chicos, y estos microinfartos en un momento se van a asociar. Si un paciente, digamos, que tiene probablemente la mala suerte de, 1, tener riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer, y 2, es hipertenso y es diabético, hace angiopatía cerebral, hace enfermedad cerebrovascular y se va teniendo varios accidentes cerebrovasculares chiquitos que comprometen sus hiperintensidades en sustancia blanca, este paciente va a desarrollar sintomatología a más temprana edad. Y al final, ¿eso va a ser una demencia eminentemente vascular? No, es una demencia mixta, es decir, que está asociada con Alzheimer disease, con vascular dementia, ¿no es cierto? Para que recuerden. Entonces, no solo, y algo muy importante, chicos, es que también la sintomatología no solamente comprende los dominios cognitivos, sino no solamente va a comprometer la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, la atención, la función ejecutiva, la cognición social o el motor perceptual, sino un grupo de síntomas que son más incómodos incluso para los propios familiares de los pacientes que tienen una demencia, son los síntomas psicológicos y conductuales. La agitación, la ansiedad, correcto, los problemas para dormir,
las ideas deliroides. Muchos de esos pacientes al final, chicos, empiezan a tener ideas deliroides de que sus propios hijos les están robando su dinero, ¿sí? Entonces, hay los síntomas cognitivos, a diferencia de los síntomas no cognitivos, los síntomas cognitivos en una demencia siempre van a aparecer, ¿no? Van a ocurrir desde el principio, van a progresar de manera continuada. La aparición y la progresión de los distintos síntomas está en mutua relación. Se conoce generalmente bien su fisiopatología porque hemos visto porque hay una déficit colinérgico, ¿no es cierto? Y moderada efectividad del tratamiento en cuanto a la supresión del mismo. En cambio, los síntomas cognitivos no van a aparecer siempre desde el inicio, van a aparecer en diferentes momentos de la enfermedad, pueden tener un curso temporal definido y luego desaparecer, pueden aparecer síntomas de una esfera, por ejemplo delirio, sin aparecer en otra, por ejemplo depresión, y sus correlatos biológicos no están bien claros. Y también generalmente tienen aceptable respuesta al tratamiento, porque el tratamiento netamente es sintomático, ¿no? Y acá tenemos los síntomas psicológicos y conductuales. El paciente puede experimentar ideas deliroides, sí, puede hacer alucinaciones también, puede tener síntomas depresivos también, puede haber apatía también, falsos reconocimientos, cambios de personalidad y alteraciones en la conducta, deambulación errática, inquietud psicomotora, reacciones catastróficas, quejas físicas, desinhibición, pacientes que se vuelven muy recalcitrantes con sus comentarios o muy intrusivos, negativismo y alteraciones de la conducta sexual. Y estos síntomas, chicos, son más difíciles de tratar, ¿correcto? Y generan gran impacto familiar en el cuidador. Muchas veces nosotros no solamente tenemos que pensar en el paciente que tiene demencia, sino en el cuidador, porque muchas veces la familia, ¿qué hace con el adulto mayor? Lo lleva pues a un asilo, y ahí es donde probablemente el paciente se deprime más, y porque ya no lo pueden cuidar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar, chicos, en general los trastornos neurocognitivos? Lo primero que tenemos que valorar es realizar una anamnesis. Tenemos que hacer una entrevista no solamente al paciente, sino también a los familiares para valorar el funcionamiento previo, ¿correcto? Comparar las habilidades cognitivas actuales con las que tenía hace 10 años y valorar la funcionabilidad. Ver si hay algún dominio cognitivo alterado, más un compromiso de las actividades instrumentales o básicas de la vida diaria. Cuando están comprometidas las actividades básicas de la vida diaria, ahí hablamos de demencia. Pero cuando están comprometidas las actividades instrumentales, hablamos de un trastorno neurocognitivo menor o un trastorno neurocognitivo leve, ¿correcto? Y le vamos preguntando, ¿recuerda cosas que han pasado recientemente? ¿Recuerda dónde se guardan las cosas? Cosas sobre su familia, amigos, como nombres, ocupaciones, cumpleaños o direcciones. Encuentra la palabra correcta cuando habla, pesca pistas sociales como hacer comentarios apropiados en conversaciones o ha habido un cambio en su personalidad y toma decisiones en asuntos cotidianos, actividades instrumentales de la vida diaria, maneja sus asuntos financieros, actividades instrumentales de la vida diaria, sabe cómo hacer las cosas del hogar, como cocinar, limpiar, actividades instrumentales de la vida diaria, y se asea, se viste, come, va al baño solo, actividades básicas de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, eso es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, valorar qué dominio cognitivo está alterado, más ese dominio cognitivo o los dominios que estén alterados, qué impacto en el funcionamiento han tenido. Están alteradas las actividades instrumentales de la vida diaria, trastorno neurocognitivo menor o leve, ¿no es cierto? Están alteradas ya o están comprometidas las actividades básicas de la vida diaria, por supuesto que previamente ya están comprometidas las actividades instrumentales, ¿no es cierto? Hablamos ahí ya de un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Entonces, entrevistamos al paciente, demostrar que existe alteración en al menos uno de los 6 dominios neurocognitivos y que exista impacto en la funcionabilidad, actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Y la memotecnia, para que ustedes recuerden, chicos, cómo se valora un trastorno neurocognitivo o una demencia, hablamos de lapsus de memoria. Alteración y acá tenemos pues los dominios cognitivos: lenguaje, atención compleja, motor perceptual, cognición social, función ejecutiva y memoria. Por eso, lapsus de memoria, más a esto le tenemos que asociar ¿qué? Impacto en el funcionamiento, ya sea actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, ¿sí?
A nivel de lenguaje, muchas veces los pacientes tienen dificultades para encontrar palabras correctas para decir algo. Yo a veces le muestro al paciente un reloj y el paciente me dice, eso sirve para ver la hora, pero no puede decir que se llama reloj. Y eso es característico en la demencia por enfermedad de Alzheimer, la anomia, ya es más característico. Pues miren, por ejemplo, le pregunto a un paciente, ¿no? ¿Quién fue Alan García? Ah, fue ese hombre el hombre importante de toda esta cosa. ¿Qué quiere decir con el hombre importante? Todo el país votó por él. Ah, quiere decir presidente. Paciente exacto, un presidente. ¿Se dan cuenta? Esa es la dificultad para encontrar la palabra correcta. Mostrar objetos al paciente y que los nombre. Le podemos mostrar en el consultorio un lapicero, le podemos mostrar un reloj, le podemos mostrar probablemente un sello, ¿correcto? Y es fácil para valorar, ¿no es cierto? Mis alumnos que yo les enseño prácticas, todos los días que hacemos examen mental, les muestro al paciente le muestro algo para que me diga qué cosa es o no. Y por ahí estoy valorando cognición, ¿correcto? La atención compleja, ¿cómo voy a valorar? Valoramos valorando la capacidad de cambiar el foco de atención. Ahora podría decirme los 12 meses del año al inverso, ya diciembre, noviembre, octubre, el paciente empieza a dudar. Luego de octubre, después de más de 20 segundos, julio, mayo, con tono algo triste. Entonces puede enfocarse en la entrevista también, mantiene un curso normal del pensamiento en la entrevista. Motor perceptual, capacidad de cumplir con actividades cotidianas simples. Tu papá tiene problemas para vestirse por sí mismo, necesita que lo ayuden a afeitarse o ponerse una corbata, puede prepararse una taza de té con facilidad. Ahora quiero ver que también puede seguir instrucciones. Le voy a dar un pedazo de papel, tómelo con la mano derecha, use las dos manos para doblarlo por la mitad y luego colóquelo en el escritorio. Eso es un ejercicio básico para poder valorar motor perceptual. Creo que con mis alumnos alguna vez hemos hecho eso, creo que no. Ya es darle un papelito a un paciente que se le dice, no, agárrelo con la mano derecha, lo dobla con las dos manos por la mitad y luego me lo devuelve con la mano izquierda. Es para valorar motor perceptual. Y la cognición social, cambio de personalidad, chicos, ¿no? Tu papá tiene problemas para leer pistas sociales, tu papá tiene comportamientos inapropiados últimamente, se desviste, tiende a querer tocar a otras personas, insulta y dice palabras soeces, y durante la entrevista el paciente puede tocar temas incómodos como sexo, política o religión. Y eso netamente cuando hay cambios en la personalidad, y mucho más frecuente los cambios de la personalidad se producen en las demencias frontotemporales, ¿ya? Frontotemporales. Y las funciones ejecutivas, la actividad para planificar y pensar en abstracto. Tu papá tiene problemas para organizar sus gastos, tiene problemas para realizar las compras de casa. Tarea de los relojes, se le suministra para valorar la función ejecutiva, chicos. Y esto es justamente el test de reloj que se puede valorar. Se le da al paciente una hojita y que dibuje la esfera de un reloj, ¿correcto? Coloque los números y me ponga la hora, por ejemplo, yo le digo que me ponga la hora a las 11:10 o la 1:50. Entonces nosotros valoramos que en lo normal es que hagamos esto. Cuando hay un deterioro cognitivo leve o una enfermedad de Alzheimer ya temprana, miren, dense cuenta cómo se van apretujando los números. Y cuando ya hay una enfermedad de Alzheimer tardía, acá estamos valorando función ejecutiva, miren cómo está el test del reloj. Porque el test del reloj es fácil de hacer en el consultorio, chicos. Ustedes cuando sean médicos y estén haciendo su serum, a los adultos mayores que agarran, les hacen hacer un test del reloj, ¿correcto? Y es fácil, ustedes pueden determinar simplemente, hay un dominio cognitivo ya alterado, más las actividades de este paciente tiene una demencia, entonces hay que referir, ¿sí? Y al final la memoria, evaluar la memoria de corto y largo plazo. Recuerden, chicos, ¿no?, que hay memoria inmediata, reciente y remota. La memoria inmediata es la capacidad para repetir, ¿no? Y yo le digo al paciente 3 cosas, ¿no? Pues le puedo decir pelota, silla, púrpura, y que me repita, pelota, silla, púrpura. La memoria reciente, normalmente yo ¿qué hago, chicos, en mi examen mental? Le pregunto al paciente, ¿en qué se parece una manzana a una pera? Él me dice, son frutas. Pues ya pasó más o menos 1 minuto y cuando valoro memoria le pregunto, hace un momento, señor, le he preguntado en qué se parecían 2 frutas, ¿qué frutas eran? Y ahí me dice, ¿correcto? Y ahí estoy valorando memoria reciente. Y la memoria remota es para valorar
hechos de la autobiografía, que es muy difícil a veces valorar, ¿no? Yo no tengo la certeza, a menos de que haya un familiar al lado, de que yo le puedo preguntar, en el año 2001, en sus vacaciones de verano, ¿qué hizo usted, señor Pérez? Yo no sé, pues eso, ¿no? Pero si tengo a su hija, ella sí me podría corroborar eso. Pero para poder valorar la memoria remota, valoramos hechos del pasado, como por ejemplo, le puedo preguntar al paciente, ¿no?, quién fue Cristóbal Colón, o quién fue Miguel Grau, o quién es el presidente actual del Perú. Por ejemplo, conocimiento general, quién fue, porque era famoso, y conocimiento personal, dirección, número de DNI, los nombres de los padres. ¿Correcto? Eso es importante. Y las exploraciones complementarias, como ya hemos dicho, chicos, ¿no? Es muy importante siempre descartar que este tipo de deterioro cognitivo sea por una causa reversible. Una causa reversible es un hipotiroidismo que se puede tratar, una causa reversible es un déficit de vitaminas que se puede tratar, una causa reversible es una hidrocefalia a presión normal que se puede tratar. Es por eso, chicos, que en laboratorio pedimos hemograma completo, BCG, sodio, potasio, calcio, glicemia, colesterol, triglicéridos, albúmina, imprescindible la TSH, la vitamina B12, acá falta justamente la B3, la niacina, y el ácido fólico, análisis de orina, radiografía de tórax, electroencefalograma si consideramos un tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa, la determinación de serología. Recuerden que VIH puede generar demencia, la sífilis también puede generar demencia, ¿correcto? Por eso le pedimos serología, ¿correcto? Y si hay sospecha de epilepsia o encefalopatía, electroencefalograma, acá es electrocardiograma, ¿ya? Y neuroimagen, siempre pedir, chicos, ¿no? Por lo menos, siempre todo paciente con un deterioro cognitivo tiene que tener una neuroimagen, por lo menos estructural de inicio, por lo menos, ¿correcto? Para valorar como mínimo, pues una tomografía axial computadorizada con contraste, por lo menos lo mínimo, ¿no? Ya tener SPEC o PET, ya acá, por ejemplo, si no me equivoco, hay 2 sitios nomás donde hacen PET scan. En Lima hay varios, ¿no? En Lima incluso hay un laboratorio del doctor Enrique Gali que hace detección de A-beta-42, de beta-amiloide, con un marcador específico. Hay un trazador que se une a la beta-42, ¿sí? Y en la anamnesis a familiares o al cuidador y al paciente, si es posible, y en el examen del estado mental va la valoración del estado mental incidiendo en la memotecnia que les enseñé, lapsus de memoria, ¿sí? Es muy importante, ustedes tienen acceso a esto, chicos, que es el Mini-Mental State Examination, que es el Mini-Mental de Folstein, que lo pueden tener, es fácil, es la batería que ha sido adecuada por Lobo en 1979, valora orientación temporal, orientación espacial, fijación de recuerdo, relación del cálculo, recuerdo diferido, lenguaje, y la puntuación total es máximo 30 puntos. 27 o más es normal, 24 menos sospecha de patología, 12 a 24 es deterioro y menor a 12 es demencia. Es el Mini-Mental, pero un test más completo, chicos, es el Montreal Cognitive Assessment, que es el MOCA. Ustedes pueden utilizar esto para hacer incluso esta investigación. Puntuación total es 30 por 26 a más es normal, 25 o menos es un probable trastorno cognitivo. Es más completa esta batería. ¿Y cuáles son las indicaciones, chicos, para realizar una neuroimagen craneal en un paciente con demencia que tenga sintomatología? Normalmente las demencias ya hemos dicho que se presentan por encima de los 65 años con más frecuencia. Cuando la sintomatología aparezca antes de los 60 años, cuando hay un deterioro cognitivo y o funcional rápido, una demencia de corta evolución, un TEC reciente y significativo, historia previa de cáncer para valorar si hay metástasis, uso de anticoagulantes o historia de trastornos de la coagulación, historia precoz de incontinencia urinaria y alteración de la marcha en el curso de una demencia, como ocurre en una hidrocefalia normotensiva, ¿correcto? Luego, presencia de signos recientes que denoten afectación cerebral localizada, ¿no? Babinski,
¿no es cierto?, o hemiparesia, y presentación clínica inusual con síntomas cognitivos o neuropsiquiátricos atípicos, afasia progresiva, alteraciones graves del comportamiento al inicio de la enfermedad y alteración de la marcha. Sí, y acá tenemos acá tenemos una tomografía axial computadorizada donde se ve el alargamiento simétrico de los ventrículos laterales, ¿sí? Y además, chicos, la disminución de surcos cerebrales y atrofia temporal medial a predominio izquierdo. ¿Miren? Atrofia temporal medial a predominio izquierdo. Es propio de una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y acá esto más nos llama la atención. ¿Dónde está viendo más degeneración cortical? A ver, ¿en qué lóbulo? Frontal, ¿no? Esto es lo que incluso yo he visto demencias frontotemporales donde prácticamente acá casi no hay, los surcos están bien pronunciados, ¿no? Acá se observa eso, ¿no? ¿Miren? Atrofia cortical a predominio prefrontal y disminución de surcos. Igualmente, miren, vean chicos acá, alargamiento simétrico de los ventrículos laterales, correcto, y miren la atrofia, ¿no? Esta atrofia es la más marcada, que es la atrofia temporal medial, ¿no? Se observa mejor definición en la disminución de surcos cerebrales, además de atrofia temporal medial a predominio izquierdo, y diferenciación entre materia gris y materia blanca, y se está perdiendo más materia gris, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Y esto es fluorodesoxiglucosa con PET scan para valorar la captación de la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Ahí vemos, chicos, metabolismo disminuido en córtex, ¿no? En las demencias, por ejemplo, frontotemporales. Y el PET amiloide, chicos, ¿no? Hay marcadores específicos para el amiloide. Miren, acá, por ejemplo, tenemos un control normal sin amiloide. No hay amiloide. Acá ya, miren chicos, hay un deterioro cognitivo leve, pero con amiloide negativo, deterioro cognitivo leve con amiloide moderadamente positivo, miren acá, y ven acá, ¿no? Deterioro cognitivo mucho leve, mucho más severo, que ya es muy cercano a la enfermedad y la enfermedad de Alzheimer. Miren, dense cuenta cómo se va depositando el beta amiloide. ¿Sí? Y el diagnóstico etiológico, ¿no? Cuando ya lo que les estaba comentando es un cuadrito de resumen que tienen que siempre tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando consideramos, ya sabemos qué pasa en la enfermedad de Alzheimer, ya les he explicado cuál es su curso. Entonces, ¿cuándo consideramos una demencia por cuerpos de Lewy y cuándo hay parkinsonismo presente asociado a hipersensibilidad a neurolépticos? Con alucinaciones visuales tempranas en la enfermedad, alteración conductual del sueño REM, lo que les decía, normalmente estos pacientes en la noche terminan con toda la ropa de cama en el suelo de la habitación, o a la pareja que duerme con ellos la patean o la golpean, ¿correcto? Y además de la fluctuación de la atención. Considerar una demencia por cuerpos, considerar una demencia vascular cuando hay una evidencia de una imagen cerebral, de una alteración cerebral vascular y una progresión mínima o variable. Considerar una demencia frontotemporal en edades más tempranas, menores a 65 años, alteraciones del comportamiento bien tempranas, las habilidades espaciales están preservadas, pero hay una alteración predominante o temprana a nivel del lenguaje. Y considerar otras causas como revisar la medicación, evaluar la depresión, considerar otros trastornos o prácticamente la demencia está ausente. Y lo más importante, chicos, es tratar de establecer lo más cercanamente posible qué tipo de demencia es. Aunque ustedes saben que por epidemiología, al final, una demencia más se comporta como mixta. Eso tienen que saber. Pero acá tienen las características de cada uno de los cuadros, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer tiene un inicio y curso lento y progresivo, con afectación de al menos 2 áreas cognitivas, especialmente la memoria, sin fases de estabilización, y se requiere la presencia de mutaciones características con ausencia de rasgos de otros tipos de demencia. La demencia vascular, el deterioro, como les he dicho, ¿no? El paciente tiene un deterioro y posteriormente se estabiliza ahí y ya no se deteriora más, de acuerdo también al compromiso vascular. La demencia por cuerpos de Lewy, ya les he dicho, chicos,
la alteración del sueño REM, el parkinsonismo inducido por neurolépticos, las alucinaciones visuales y la fluctuación de la atención. La demencia por enfermedad de Parkinson, por supuesto, va a haber sintomatología de la enfermedad de Parkinson, ¿no?, asociado al deterioro cognitivo, y la demencia frontotemporal, donde aparece antes de los 65 años y netamente hay más compromiso conductual, ¿sí? Hay más compromiso a nivel de función ejecutiva y cognición social, ¿sí? Y acá tenemos un algoritmo diagnóstico: historia, examen físico, examen neurológico, examen del estado mental. ¿Hay declive cognitivo? Sí. No. No hay demencia. Sí. Hay que ver, ¿es delirium o depresión? No. Entonces, ¿hay un declive en alguna función? Sí. Entonces, pensamos en una demencia. Análisis de sangre, los estudios, determinar la etiología, ¿correcto? Y el declive funcional, ¿no?, para valorar eso. Entonces vamos con el ejemplo número 3. A ver, ¿quién me puede leer el ejemplo 3? A ver, vamos a ver, ¿quién se está durmiendo? ¿Ella quiere leer? Acude a consulta una paciente de 66 años de edad, manifiesta presentar ánimo deprimido y ansiedad crecientes que comenzaron hace 18 meses. Según su esposo, cree que en la casa vive una tercera persona y ve gente que no está allí. Duerme a menudo varias horas durante el día y hay veces que se queda mirando al vacío. Una noche le preguntó al esposo qué hacía metido en su cama, como si no lo reconociera. El esposo se ha hecho cargo de los quehaceres del hogar porque, a veces, la paciente se enfada por no saber manejar la lavadora que había utilizado desde que se casó. Tuvo un breve ingreso en el que la evaluaron completamente sin hallar problemas médicos que pudieran causar los síntomas. Le dieron medicación, haloperidol, y en el momento del alta los médicos observaron signos de un trastorno motor, por lo que se la retiraron. La evaluación neurológica mostró signos motores sutiles compatibles con la enfermedad de Parkinson que ni la paciente ni el esposo habían notado antes. La evaluación neuropsicológica formal reveló que la paciente tenía déficits ejecutivos y visoespaciales no explicables por un trastorno de la motilidad. Tiene miedo de caerse, pero el mayor de sus miedos es el de tener que ir al baño estando fuera de casa. El esposo dice que a menudo regresa a casa después de irse, preocupada porque se tiene que ir al baño y no encuentra ninguno. ¿Qué les llama la atención del caso? La confusión, ¿no es cierto? Y la reacción a los antipsicóticos, ¿no es cierto? Entonces, más hacia dónde nos orienta esta, una demencia tipo Alzheimer, una demencia por cuerpos de Lewy o una demencia frontotemporal. Cuerpos de Lewy, ¿ven? Así se les pone el examen, ¿ya? Plan de atención al paciente con un síndrome de demencia, el diagnóstico temprano, la comunicación al paciente y sus familiares, el entorno tiene que ser seguro, preferiblemente en el domicilio del paciente, contacto y organización de la asistencia sanitaria y social, soporte a los cuidadores. Siempre es muy importante dar un soporte a los cuidadores y explicarles, chicos, ¿no?, que el tratamiento que yo le estoy dando a su papá no va a retrasar el envejecimiento, pero sí le va a dar años de vida con calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que... Ahora, por supuesto, si nos llevamos a un paciente en un estadio final de una enfermedad de Alzheimer, ¿servirá de algo darle memantina, por ejemplo? No, pues simplemente tengo que controlar los síntomas psicológicos y conductuales que están siendo más disruptivos para el paciente. ¿Correcto? Mantenimiento y fármacos antidemenciales, inhibidores de la acetilcolinesterasa y tratamiento psicofarmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales, ¿sí? Y las estrategias de prevención, ¿no? Algo muy importante, chicos, son estrategias de prevención en la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Como hemos dicho, manejar los niveles de glucosa, de presión arterial, lípidos sanguíneos, el peso, mantener buenas condiciones de salud cardiovascular, prevenir la injuria cerebral, hacer evaluaciones regulares de la higiene oral y los niveles de homocisteína, mantener una buena condición de salud mental, manejo del estrés apropiadamente, realizar ejercicio físico regular, tener una buena calidad de sueño, no fumar, uso limitado de alcohol, uso moderado de café y té, mantener un patrón dietario adecuado, mantener una ingesta adecuada de pescado, tomar suficientes vitaminas, reducir la exposición a la polución, así como también reducir el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa.
colinesterasa. Mejorar los niveles de educación en edades tempranas, mejorar o aprender más idiomas, participar en actividades cognitivas, tener un buen apoyo social y proteger la función auditiva, porque muchas veces, chicos, las demencias empiezan a incrementarse cuando el paciente tiene un déficit sensorial, ya sea visual o auditivo, ¿sí? Pues incrementar y preservar la reserva cognitiva y reducir el daño neuropatológico por el amiloide o mediado por la proteína beta vascular o inflamatorio. Y acá tenemos el tratamiento psicofarmacológico, siempre está bien gráfico como sus imágenes, ¿no? Para la red de la memoria tenemos que utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa. Para la red de la psicosis hay un fármaco específico, chicos, para tratar la psicosis en la enfermedad de Alzheimer, que es la pimavanserina, ¿correcto? Que es un justamente antagonista 5-HT2A, ¿correcto? Y finalmente para la red de la agitación podemos utilizar brexpiprazol o dextrometorfano más bupropión. Incluso el dextrometorfano más el bupropión está aprobado para utilizarlo en el afecto pseudovulvar, la risa patológica, por ejemplo, se utiliza dextrometorfano con bupropión. Entonces, esas vías, ¿no? Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ustedes solamente me tienen que conocer los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Es decir, estos son los 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa que nosotros manejamos: donepezilo, ribastigmina y galantamina. No es necesario que ustedes me sepan pues las dosis, no, son inhibidores de la acetilcolinesterasa: donepezilo, ribastigmina y galantamina, que eso se utiliza, ¿ya? Y esto más que todo se va a utilizar en un trastorno neurocognitivo de leve a moderado, es de una demencia leve a moderada. Y de una demencia moderada a grave se utiliza este fármaco, que es la memantina, que es un agente antiglutamatérgico, ¿no? Bloquea el receptor NMDA, es como si fuera un magnesio acá, y evita la excitotoxicidad secundaria a glutamato. Entonces se inicia a dosis de 10 miligramos por día y se puede llegar hasta 20, pero solamente se utiliza en demencia moderada a grave, no en una demencia leve a moderada. En la moderada a grave o la grave se utiliza memantina. Y el tratamiento psicológico de psicofármacos de los síntomas psicológicos y conductuales, ¿no? Acá hay que restringir el uso su uso a la presencia de síntomas psicóticos o agresividad. Están contraindicados en la demencia por cuerpos de Lewy, porque recuerden que hay hipersensibilidad a los neurolépticos. Emplear en primer lugar antipsicóticos atípicos, a preferencia de los típicos, intentar emplear dosis mínima eficaz, controlar la respuesta y valorar la retirada como máximo a los 6 meses de utilización. Y acá están, pues, chicos, los síntomas psicológicos. El paciente puede desarrollar psicosis, agitación, agresividad, depresión, ansiedad, apatía, desinhibición o alteraciones en el sueño. Y tenemos diferentes fármacos, ¿no? Lo que yo quiero que recuerden, chicos, es que estos síntomas no son como los síntomas cognitivos. Estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento y son más difíciles de tratar. Se puede utilizar quetiapina, risperidona o olanzapina, y para la depresión específicamente inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Vamos con el ejemplo 4. A ver, este es ya el último ejemplo. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién hacemos leer? ¿Quién hacemos leer? A ver. Para que no nos gane el tiempo. Yo quiero leer. ¿Quién hacemos leer? Acude por el servicio de emergencia un paciente varón de 90 años, traído de la mano por su hija porque ha empezado a vagar por ahí y quejarse, y lleva 2 días sin poder responder a las preguntas ni seguir las conversaciones. También le ha dicho gritando que le ha quitado dinero, aunque enseguida se puso a llorar. Ha empezado a ver cosas donde no existen y ve en su habitación desconocidos que lo persiguen. Estos síntomas empeoraron por la noche. Durmió mucho durante el día y estuvo despierto gran parte de la noche. Al ingresar estaba desorientado y no sabía ni la fecha, ni el día de la semana, ni su dirección. Le encontraron una infección aguda de las vías urinarias. Al revisar la medicación, los médicos hallaron que toma una benzodiazepina para los nervios
y otros 10 medicamentos. Decidieron retirarle poco a poco la benzodiazepina y tratar la infección urinaria durante la estancia en el hospital. En el hospital facilitaron al paciente un entorno tranquilo por las noches para que pudiera dormir y le fueron recordando los datos de fecha y lugar, escribiéndolos en un tablón de color blanco junto a la cama. La familia colocó fotos familiares por toda la habitación. Después de una semana en el hospital, el habla se hizo comprensible, dejó de gritar a sus seres queridos y pudo recordar la fecha, su dirección y el nombre del hospital. Una vez curada la infección urinaria, le dieron el alta y el paciente regresó a casa. ¿Qué es lo que les llama más que todo la atención, chicos? El inicio agudo, no es como en las demencias, un inicio insidioso, con pérdida progresiva de los diferentes síntomas, de los diferentes dominios cognitivos. Acá hay un inicio agudo, ¿hay compromiso del nivel de conciencia o no? Sí. ¿Hay alteraciones sensoperceptivas? ¿Tiene alucinaciones? Sí, tiene alucinaciones. ¿Está desorientado? También. ¿Está comprometida la atención y la concentración? También. ¿Correcto? ¿Y qué tiene comórbidamente? Una infección urinaria, ¿no es cierto? Entonces, esto es un típico caso de delirio. Esto es un delirio. Dense cuenta la gran diferencia entre una demencia y un delirio. Entonces, en el delirium existe una causa médica identificable del síndrome. Es un síndrome mental orgánico de tipo agudo donde confluyen alteraciones del nivel de conciencia, alteraciones de la atención, alteraciones de la orientación, alteraciones del pensamiento y alteraciones de la memoria. Y además alteraciones de la sensopercepción. Y algo frecuente es que exista esta alteración del ciclo sueño-vigilia. Es por eso que se le denomina también síndrome de la puesta del sol, porque el paciente invierte el ciclo sueño-vigilia. Durante el día está durmiendo y en la noche está agitado. ¿Correcto? Y otras denominaciones del delirio, lo que les decía, ¿no? Psicosis de la unidad de cuidados intensivos, estado confusional agudo, insuficiencia cerebral aguda, encefalitis, encefalopatía, estado tóxico metabólico, toxicidad del sistema nervioso central, encefalitis límbica paraneoplásica, síndrome de la puesta del sol, Sundowning, insuficiencia cerebral, síndrome orgánico cerebral. Recuerden, y lo que les puse en las primeras diapositivas, ¿no? La analogía es, chicos, el delirium es similar a una insuficiencia renal aguda, ¿correcto? Pero a nivel cerebral. ¿Y cómo se va a expresar? A nivel de la cognición, a nivel de las funciones psíquicas. Y acá tenemos la prevalencia. Es muy frecuente, chicos, el delirium, especialmente en psiquiatría de enlace. Nosotros vemos bastante delirium, especialmente en pacientes adultos mayores, que son sometidos a una cirugía, o un paciente, por ejemplo, adulto mayor, que le hacen una prostatectomía en el servicio de urología, ya le han hecho, ha salido bien de la cirugía, todo, hace un desequilibrio hidroelectrolítico y empieza a hacer esta sintomatología. Los interconsultan porque en la noche el paciente se ha retirado la sonda y ha tenido lesión traumática de uretra por retirarse la sonda, en la noche está agitado, quiere lanzarse, dice que está viendo personas que lo quieren atacar, y en la mañana está durmiendo. Eso es clásico de un delirio, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes factores de riesgo premórbidos, la edad avanzada, la misma demencia, niveles educacionales bajos, factores que o están asociados a la enfermedad actual, cirugías, infecciones agudas, epilepsia, disfunción hepática y factores de posadmisión, cuando probablemente se le da polifarmacia o hay infusiones por largos periodos de benzodiazepinas u opioides, ventilación prolongada, ¿correcto? Y son las causas más frecuentes de delirium, son pues intoxicación por drogas, abstinencia al alcohol, causas metabólicas, epilepsia, patología vascular, pero en general, chicos, hay una causa médica que genera la alteración de la función cerebral de manera aguda, ¿sí? Y en general, factores predisponentes, factores precipitantes, alteración y aporte de demanda de oxígeno, alteración en la barrera hematoencefálica, incremento de los mecanismos de estrés cerebral. ¿Qué pasa, chicos? Esto hace que disminuya la transmisión de acetilcolina y se incremente la transmisión dopaminérgica, y es por eso que el paciente tiene alucinaciones, es por eso que el paciente tiene ideas deliroides, ¿correcto? Y tiene incremento de la actividad psicomotora. Y acá tenemos la fisiopatología mucho más complicada, ¿no? Esto es un primer de delirio, pero al final, ¿qué pasa, chicos? ¿No? Hay una alteración a nivel de
hay una respuesta inmunitaria, ¿correcto?, hecha por la microglia, hecha por los astrocitos, que al final, ¿qué hace, no? Que se genere una disminución de la integración de las redes neuronales y genera al final delirio. Y justamente acá hay un cuadrito bien bonito, chicos, y yo les invito a los que estén interesados a que puedan leer el artículo que está acá. ¿No lo buscan? Este es un de Journal American Medicine, Psychiatry, del 2021. ¿Podría la infección por SARS-CoV-2 desencadenar delirio? Por supuesto que sí. Si ustedes recuerdan, eso también a mis alumnos en la práctica les dije, cuando estábamos en la primera, segunda, hasta la tercera ola del COVID, nosotros tenemos muchos casos, y ustedes seguro han visto cómo varios pacientes del segundo piso o del tercer piso del Hospital General se lanzaban por la ventana de la unidad de COVID, y era porque hacían pues delirio, porque la misma insuficiencia respiratoria hace que no exista aporte de oxígeno al cerebro, y si no hay aporte de oxígeno al cerebro, ¿qué va a empezar? Va a haber una reacción inflamatoria, y eso va a generar al final que se incremente la misma inflamación por el COVID, genera, ¿no?, que se incremente y haya un estado tóxico o un estado inflamatorio cerebral, que al final va a generar déficit en la atención, en la cognición, ansiedad, comportamiento suicida, depresión, psicosis o incluso hasta epilepsia. Entonces, ¿cómo se presenta clínicamente, chicos? La fluctuación durante el día y noche y las alteraciones que ya les he dicho, ¿no? Y acá van a ver los criterios diagnósticos. Tiene que existir, chicos, siempre una patología médica que explique el desarrollo de la sintomatología, ¿sí? ¿Y cuál es la clave diagnóstica? Establecer el deterioro en la capacidad de atención del paciente, cambio en la cognición. El inicio es reciente y de curso fluctuante, y hay dos subtipos, ¿no? El agitado o hiperactivo, donde hay agitación psicomotriz, y el hipoactivo, que tiene peor pronóstico, donde el paciente presta poca atención. Entonces le preguntamos al paciente: muy buenos días, señor, ¿qué lo trae al hospital? El paciente tiene que responder con coherencia. Si responde con incoherencia, debe evaluar la naturaleza de la incoherencia. En el delirio la atención está deteriorada. Y acá tenemos, ¿no?, un ejemplo: muy buenos días, hola, hablando mientras miraba al techo. ¿Algo? ¿Qué es eso? Podría decirme por qué está en el hospital. Yo estoy en el hospital parecía confundido, mi hijo dijo y luego miró a otro lado. Entonces hay alteración en la atención. El paciente parece entender las palabras del entrevistador, pero no tiene la capacidad de sostener la atención o continuar una sola línea de pensamiento. Entonces, clave diagnóstica: atención deteriorada. Y la otra clave diagnóstica: cambio en la cognición, atención y conciencia, dificultad para recordar la tarea de las 3 palabras y presencia de alucinaciones visuales o auditivas. Y el inicio reciente y el curso fluctuante, días o semanas, y fluctuación, cambios en el ciclo de sueño-vigilia. ¿Y cuál es la memotecnia? Práctica médica, chicos. Alteración del pensamiento, inicio reciente, incapacidad de atención, curso fluctuante y causa médica de la incapacidad cognitiva. Fácil, así como era lapsus de memoria para la demencia, práctica médica para el delirio. ¿Sí? Pero recuerden, chicos, si no se soluciona la enfermedad médica, ese paciente con delirio no va a mejorar, ¿sí? Ni en los exámenes auxiliares, pues el objetivo es identificar la etiología para el tratamiento adecuado, que es etiológico sintomático, ya que nosotros, como el psiquiatra, simplemente yo doy un tratamiento sintomático para ese delirio, ¿sí? Y el tratamiento, chicos, ¿no? Acá hay un ABC, ¿no?, en abordajes no farmacológicos, ¿correcto? Prevenir el daño, prevenir el dolor, mejorar justamente el despertar espontáneo, elegir entre sedación y analgesia, prevenir el manejo del delirio, ejercicio y movilidad temprana, y mejorar la relación con la familia. ¿Y cuáles son los antipsicóticos típicos? El que más se utiliza, chicos, es el haloperidol por el perfil de seguridad, que normalmente se lo da en gotas, ¿no? 0.5 a 1 miligramo por vía oral 2 veces al día. Puede administrarse cada 4 a 6 horas, si es necesario, es el más usado, y puede administrarse por vía intramuscular. Y dentro de los atípicos, risperidona, olanzapina, quetiapina. Pero los fármacos de elección, el que más
estudios tiene es el haloperidol. Y las benzodiazepinas, solamente se utilizan benzodiazepinas cuando hay un delirium tremens, es decir, cuando hay un delirium por abstinencia al alcohol. Solamente, no le van a dar a un paciente con insuficiencia respiratoria que tiene una neumonía y es un ancianito y está haciendo delirio, no le van a meter benzodiazepinas, lo deprimen más, ¿no es cierto? Y el curso y el pronóstico va a depender mucho, chicos, de la polifarmacia, la enfermedad premórbida, el deterioro cognitivo, lo que yo les decía, ¿no? Eso de la demencia oscurecida o beclouded dementia, ¿no es cierto? Es decir, que sobre una demencia, un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, se instaure un delirio, tiene peor pronóstico, ¿sí? La edad, la movilidad limitada y la pobre capacidad de sueño, deterioro cognitivo, actividad y discapacidad cognitivo-física y pobre calidad de vida, ¿no? Dependiendo del desarrollo del mismo. Y yo me despido, chicos, con esto, ¿no? De Renato Cisneros. Y mientras la muerte conoce mucho de la vida, ella no sabe absolutamente nada de la muerte. Renato Cisneros en la distancia que nos separa. Muchas gracias por su atención.